Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que uno de los temas fundamentales que nosotros recibimos de la palabra de Dios es hablar de la misericordia y de la compasión que Dios tiene para con nosotros, de cómo Él es lento a la cólera, es rico en piedad, es misericordioso con todas sus criaturas. Y creo que este tema es muy importante para nosotros, sobre todo porque es algo que también nos consuela, que nos fortalece, sobre todo nosotros que queremos buscar ese camino de santidad, así como escuchábamos en la primera lectura del libro del Levítico, porque nosotros queremos ser también santos, como el Padre Celestial es santo, caminar hacia la perfección. Pero este mismo camino que se nos invita hacia la santidad y a la perfección, experimentando la compasión y la misericordia de Dios, viene acompañado de algo que también es fundamental dentro de la palabra de Dios, y es lo que encontramos en el día de hoy, especialmente en el Evangelio, y es que ustedes y yo vamos a ser juzgados. Es decir, que va a haber un juicio. Y recordemos, no solamente desde la tradición de la iglesia, sino también de lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, y es que inmediatamente nosotros lleguemos a morir, vamos a tener un juicio particular. Pero después, en la segunda venida de Cristo, y así lo profesamos nosotros en el credo, decimos que Jesús va a volver, y ya no va a venir como siervo, sino que va a venir como juez,
¿A juzgar a quiénes? ¿Qué decimos en el credo? ¿A juzgar a quiénes? A los vivos y a los muertos. Es decir, experimentamos la misericordia de Dios, la compasión de Dios, pero también nuestra conducta, nuestro proceder, la vida de cada uno de nosotros, también en el momento en que muramos y en la segunda venida de Cristo, vamos a ser juzgados. ¿Y cuál va a ser la base o el fundamento de este juicio? ¿Cuántas misas usted ha venido? ¿Cuántos rosarios ha hecho? ¿Cuántas novenas ha hecho? En ningún lugar aparece. En ningún lugar aparece. Ni cuántas misas, ni cuántos rosarios, ni cuántas vigilias, ni cuántos ayunos, ni nada de esto. La base del juicio es el amor a Dios, al prójimo, a nosotros mismos y a la naturaleza. Esa va a ser la base del juicio, no va a ser otra. Es decir, que la base del juicio va a ser la caridad y el amor verdadero, ese amor verdadero que se manifiesta a través de las obras. Por eso nos dice que el día del juicio va a haber una separación, va a haber una separación. Serán separados como las ovejas y las cabras, y unos van a ser colocados a la derecha y otros a la izquierda, y va a ser esa base del juicio de qué es lo que hemos hecho. Entonces, ¿a cuánto les dimos de comer? Al que tenía sed, si le dimos de beber. Si el que estaba desnudo, le dimos vestido. Si el que estuvo enfermo, fuimos a visitarlo. Si aquel que no tenía dónde hospedarse, le dimos un techo. Si nosotros fuimos capaces de acompañar al que estaba pasando por una tribulación mucho más grande, como estar privado de la libertad. Es decir, que las obras de misericordia se convertirán en la base del juicio. Por eso podemos ser demasiado religiosos, y vuelvo y digo, no vayan a pensar, entonces, no, entonces ¿qué sentido? Yo no vuelvo a misa, porque pues ¿qué sentido tiene? ¿Yo qué voy a venir a Eucaristía diaria? ¿Y yo para qué voy a estar los domingos en la celebración? Si eso no vale la pena. No, no es que no valga la pena. La cosa es que el Señor nos pide es que nosotros seamos coherentes. Es decir, coherentes es que nosotros, así como contemplamos a Dios y así como venimos a contemplar misericordiosamente su presencia a través de su palabra y a través del amor que Él tiene hacia nosotros, la coherencia es en nuestros actos y en el modo como nosotros nos comportamos con el hermano. Es eso. Entonces ya será el culto verdadero, será más allá de nuestros actos de piedad. El culto verdadero será más allá de nuestras devociones, será la misericordia que tenemos. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo privilegiado para poder recapacitar en ese sentido, para poder buscar estas acciones que nos lleven a tener sentimientos de misericordia en todos los sentidos, con el que tiene hambre, sed, desnudo, enfermo, en la cárcel. El que esté en todas estas situaciones será el tiempo y el momento privilegiado para poder practicar la caridad y el amor. Y esto nos llevará para el momento en que el Señor nos quiera llamar, en el momento en que nos corresponda, el poder estar con el corazón completamente dispuesto, con el corazón abierto, en el momento en que el Señor nos llame, con toda la tranquilidad, porque lo que buscamos hacer en nuestra vida fue hacer el bien a los demás. Pidámosle hoy al Señor, supliquémosle hoy al Señor, que nosotros que guardamos en perspectiva el estar al lado de Él, el poder gozar de la plenitud de la vida en el cielo, que nos ayude a construirlo
desde acá, a través de las obras de caridad y de amor. Recuerden que siempre vamos a encontrar peros y excusas en ese sentido. Vamos a encontrarlos, es decir, pero yo qué voy a ayudar si esta persona lo que hace, por ejemplo, lo que nos sucede a veces en el pan compartido, que no, que va y vende el mercado para comprar cerveza, que esta persona que viene y pide la vemos en la tienda de allá atrás, etcétera, etcétera. Nosotros no somos quienes en este caso para poder juzgar. Cada uno mirará a través de sus obras y de su actitud, de su vida, tendrá que corregirse en este sentido. Ya nosotros cumplamos con hacer y cumplir, en este caso con la caridad, con el amor, con la misericordia, hacerlo independientemente. Dejemos que siempre hay un Dios, y ese Dios que ve todo, y ese Dios que nos juzga, y su juicio será un juicio de amor hacia cada uno de nosotros, y eso será lo fundamental también en nuestro caminar y en la vida de cada uno de nosotros. Preparémonos. Yo creo que esto no nos tiene que llevar a ningún temor, a esta parte de miedo y esto, y qué miedo ese día del juicio cuando el Señor venga o cuando yo me muera, y qué miedo y de todo eso. Pues miedo si nosotros no estamos actuando bien, miedo si nosotros no estamos actuando de acuerdo a la caridad y al amor, miedo si nosotros tenemos nuestras propias inseguridades y no somos lo suficientemente consecuentes o coherentes en nuestra vida. Ese es el llamado que hoy el Señor nos hace en la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén.